Vamos juntos, la meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Pues ha llegado el momento de saludar a nuestro compañero coach de Conexión Amare, Javier Berrocal Tadeo. ¿Qué tal? Bienvenido hoy, que he empezado así como con trompicones. Con ganas, eso que tienes tanta energía que arrollas, ¿no? ¿Sabes que hay momentos que la cabeza va más rápido que la boca? La mayoría de las veces. En teoría son 750 palabras por minuto pensadas y 250 habladas, o sea que imagínate. Madre mía, pues así estaba yo ahora mismo. O sea, lo quería decir todo súper rápido para aprovechar el tiempo, lógicamente. Porque aquí en la radio ya sabes que cuenta cada segundo. Así es. Y el tema que traes hoy, Javier, el que vamos a hablar, es súper interesante, como todos los temas que trae cada semana, pero especialmente del que vamos a hablar, porque puede ser que hay algunas personas que últimamente se estén preguntando, no sé, puede ser una pregunta, señor oyente, quedar con gente me agota mentalmente, por ejemplo, ¿no? Una afirmación. O ya no me gusta socializar, no sé, un montón de preguntas que nos podemos hacer y de eso vamos a hablar. Sí, vamos a hablar un poco de la incomodidad que a veces surge con respecto a socializar, conectar, compartir ese tiempo que antes decía que era tan importante en la radio y por lo tanto mucho también en la vida, ¿no? Entonces hay momentos, etapas en los que cuando sales, conectas, compartes tiempo, aficiones, etcétera, es decir, contextos exteriores, de repente te descubres a ti mismo, a ti misma como con cierta incomodidad, en plan, oye, ¿qué me pasa si yo antes era un fiestero, una fiestera o me encantaba salir y por qué ahora no? Bien, hay que un poco explicar que esto pasa y tiene importancia y al mismo tiempo también hay que relativizar o analizar muy bien por qué esto sucede. ¿Por qué? Pues porque hay ocasiones en las que simplemente la persona tiene una personalidad, bueno, solitaria, y esto no significa una personalidad mala, negativa, que de alguna forma tiene un problema, simple y llanamente disfruta mucho de esa solitud, de ese estado en el que, oye, yo me encuentro bien conmigo mismo, disfruto con los espacios que me entrego a mí mismo y no necesito a nadie más o no a nadie más tan habitualmente como se suele hacer, ¿no? Pero es verdad que hay ocasiones en las que de repente empiezas a encontrarte mal cuando antes te encontrabas bien en esos contextos, ¿no? Oye, pues este grupo de personas, mis amigos, mis amigas, yo siempre me he llevado bien, pero de repente no sé qué es lo que me está pasando, que llego a casa como con mal sabor de boca, al día siguiente no me encuentro bien y de repente para la próxima invitación es que no me apetece volver a quedar. Vale, hoy vamos a hablar especialmente de este caso y además vamos a diferenciar, digamos, dos fuentes de malestar. Uno sería el malestar proveniente de fuentes de calidad externa con los que nosotros no, bueno, simplemente no congeniamos, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor de repente en ese grupo de amigos o amigas empieza a haber temáticas que a mí ya no me están gustando, se incorpora alguna persona que tiene una propuesta de forma de relacionarse en la que yo no me siento cómodo o cómoda. También es verdad que puede ser que haya un cambio interior en ese grupo en el que yo, pues bueno, ya no siento que encajo, ya no tengo ese sentimiento de pertenencia, o también es verdad que puede darse por un cambio interno. Dicho de otra manera, oye, si yo cambio, de repente, a lo mejor aunque el exterior se mantenga, pues yo siento que no voy a encajar en eso que antes para mí era familiar, deja de ser, este término es fabuloso, familiar, es decir, ya no es mi familia elegida. Claro, y qué interesante lo que estás diciendo, porque puede cambiar todo en fuera, pero también dentro. Vamos por partes. ¿Qué ocurre? O sea, si estamos cambiando por dentro, que no somos las mismas personas, vamos evolucionando en nuestra vida. Ahí, pues, ¿qué ocurre en ese caso? Fíjate que esto tiene una gran influencia tanto si el cambio se produce de forma interior como si se produce de forma exterior, si nos fijamos en lo que es el sistema de valores de la persona. Vamos a explicarlo mejor. Vamos a suponer que por lo que sea hay un cambio de sistema de valores, en este caso en el interior, es decir, yo empiezo a pensar distinto acerca de las temáticas que antes hacían que yo me sintiera identificado o identificada con este grupo. Vamos a suponer sobre un tema A, yo pensaba y sentía X, y entonces como el grupo pensaba y sentía X habitualmente, yo me sentía cómodo, cómoda. ¿Qué ocurre? Pues de repente frente a ese tema A, yo empiezo a pensar omega. Y el grupo permanece pensando en X, ¿no? ¿Qué ocurre? Si en esa combinación de ideas, en ese debate, el enfoque es enriquecedor, vamos a debatir, vamos a crecer en esto, vamos a ver qué podemos aprender y se produce desde el respeto
y también, digamos, la empatía por lo que es el sentir del otro y la asertividad a la hora de comunicar lo que uno piensa, probablemente no cause un problema más allá de, oye, vemos la diferencia y podemos estar de acuerdo en pensar diferentes, ¿no? Pero cuando de repente empieza a haber falta de respeto, ausencia de empatía, ausencia de asertividad y además digamos, bueno, este contexto se alarga en el tiempo, yo ya pienso sentir que no es mi lugar. Entonces, digamos que cuando hay un cambio de valores, ya sea a nivel interior o a nivel exterior, si no se produce un enfoque constructivo de ese cambio de valores y además se prolonga en el tiempo, es normal que yo ya empiece a sentir que ese no es mi lugar y me apetezca compartir menos tiempo. Además puede haber indicativos, ¿no? Así como alertitas que van ocurriendo, por ejemplo, cuando tienes una pandilla o tienes un grupo de amigos con los que siempre quedas y sales. Ujú, Que puede ser, por ejemplo, que dejen de llamarte o que dejen de ujú. invitarte a eventos, ya eso ahí está cantando algo, como digo yo, ¿no? Sí, claro, de alguna forma te están indicando que ya no perteneces a ese grupo, pero es que además el sentimiento de pertenencia no solamente que te apuntas a un listado, es que tú sientas que ese es tu lugar, como explicábamos antes. ¿Y por qué esto también es importante? Pues porque en ese entorno nos sentimos seguros y además nos provee de un contexto de crecimiento. Todos habitualmente intentamos compartir espacios, tiempos, proyectos con personas con las que nos sentimos afines por esos dos motivos que acabamos de decir. Primero, porque yo creo que me puede producir un contexto, un escenario en el que yo puedo crecer, y soy respetado, validado y visto, pero además que me siento seguro precisamente por eso. Es decir, no hay una crítica destructiva, no hay tratamiento irónico, no hay tratamiento que no sea asertivo, no hay de alguna forma una vinculación, una forma de relacionarse contigo en la que tú sufres un daño. ¿Por qué? Pues porque el grupo te acoge y tú te sientes cómodo. Incluso es importante porque hay grupos de debates en los que las formas de pensar son distintas, pero es que esa es la clave. Se valora el pensamiento diferente para producir un debate y no se ataca a las personas sino a las ideas. Cuando ya el ataque, el daño, el dolor es personal, es cuando uno, como tú dices, tiene que empezar a ver esos indicadores que a lo mejor le invitan externamente a salir o internamente a salirte de ese grupo. Ujú. Estamos hablando de la parte de los cambios externos, pero también se incluyen los internos. Es que Se mezclan, está todo junto, claro. exactamente, porque cuando el contexto es de individuos similares, afines, respetuosos, ya interna y externamente se va a dar algo que invita a la, digamos, comunión, ¿no? Es decir, estar en un entorno común en el que compartir cosas comunes. Cuando esos valores cambian y la forma en la que nos relacionamos también cambian, precisamente por los valores, porque, oye, ¿yo cómo te voy a tratar mal si yo tengo unos valores honorables de amistad? Es raro, ¿no? Probablemente si te empiezo a tratar mal es porque mis valores en ese sentido han cambiado. De alguna forma, como tú explicabas antes, son vasos comunicantes, ¿no? Cuando hay un cambio de sistema, de valores o de identidad, muy probablemente empieza a haber esa incomodidad en la que la invitación a salirte del grupo, como decíamos antes, interno o externamente, sea muy clara. Y yo entiendo, Javier, que a lo mejor hay muchas personas que ya no se sienten con los mismos valores, los mismos Ujú, intereses en ese grupo con el que ha estado siempre y tienen miedo de ujú, dejar atrás y empezar un nuevo camino. ¿Cómo eh, podemos ayudar a esas personas que se encuentran en ujú. ese... Fíjate que ahí lo que subyace habitualmente, no siempre, evidentemente cada caso es un mundo, pero habitualmente lo que subyace es un miedo al abandono o a la soledad. Entonces, lo que habría que enfocar, tratar, acompañar a esas personas es en su miedo de abandono o a la soledad. También a ser rechazados, de alguna forma al sentirse vulnerables por estar solos frente a la vida, ¿no? Esos aspectos que están en su interior son los que muy probablemente hacen que quieran, más que quieran, que elijan permanecer en ese grupo aunque no quieran permanecer en ese grupo. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues evidentemente tratando y acompañando en esos dolores que hemos citado anteriormente. Ujú. Bueno, y que no tengan miedo de hacer cosas nuevas, entiendo. Claro, en el momento, imagínate que, bueno, una persona ha pasado por esa etapa o está pasando por esa etapa de, Es que no me siento del todo cómodo o como antes a la hora de socializar. eh, Llega un instante en el que dice, oye, voy a comenzar a salir un poquito. Bien, y ahí la palabra clave es poquito. ¿Por qué? Póntelo fácil. Hazte planes sencillos, que duren poco en el tiempo. Es decir, oye, empieza por un café, por un cine,
no por una acampada de una semana en, en el campo, ¿no? Porque a lo mejor eso se te hace mucho. Empieza también por grupos reducidos, de alguna manera, en los que tú te sientas cómodo, cómoda, que tú sientes que esos valores de los que hablamos al principio son compartidos, entonces digamos que va a ser mucho más fácil y va a haber mucho menos conflicto. También no solamente en el número de personas, sino en digamos, en la cantidad de temas que vayan a compartir, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, oye, voy a pasar un ratito esta tarde para hablar en el grupo de debate de cine, que decir, bueno, pues voy a ir a un grupo que se va a reunir esta tarde, que me ha invitado un amigo o amiga que no conozco a nadie más y no sé ni siquiera cuántos son. Ahí, pues al final quizás puede que te lo estés poniendo un poco difícil. ¿Por qué es importante ese poquito a poquito, ese ponértelo fácil? Porque se trata de que esa creencia inicial de, uy, yo fuera, de alguna forma con más personas me siento fuera de lugar, que de repente a la hora de ir exponiéndote poco a poco a ese estímulo, tu sensación, tu experiencia sea de, ok, sobreviví, no pasa nada, incluso puede ser agradable. Y cuando eso se va solidificando, das el siguiente paso y de repente, pues mira, a lo mejor resulta que sí te vas un fin de semana a un apartamento con un grupito de amigos un poquito más grande. Esa es la clave. Claro, ir poco a poco. Ujú. Pero bueno, que sí que también sabemos, Javier, y lo hemos hablado muchísimas veces, que hoy en día hay muchísimas personas que se encuentran solas y Ujú. que bueno, pues que hay grupos en redes sociales Ujú. con los que puedes quedar, a lo mejor una tarde para tomar algo. Bueno, si estás abierto a socializar, si Ujú. no tienes miedo de buscar gente con los mismos valores que tú, pues es una buena herramienta las redes sociales, porque creo que ya lo comentamos en alguna Ujú. ocasión. Pero está al otro lado. Ujú. Personas que dicen, bueno, ya no me gusta socializar, me estoy sintiendo como una persona solitaria, Ajá. pero que además que tengan conflictos internos, que se sientan tristes, que no sea algo que les agrade. Ese es otro tema, Exactamente. Una cosa es que a ti te apetezca claro. no estar en un lugar en el que te sientes incómodo, incómoda y estás bien contigo mismo, ahí no tienes un problema. Y otra cosa es que no te apetezca estar en ese lugar externo, pero es que tampoco te sientes bien contigo mismo. Ojo, esto puede estar indicando un problema de tristeza profunda, de baja autoestima, de autocapacidad, incluso puede ser un trastorno depresivo, que esto ya lo tienen que de alguna forma diagnosticar profesionales de la salud mental. Ok, aquí es esencial que cuando este espacio de tiempo se prolonga bastante más de lo, bueno, ni siquiera bastante, un poquito más de lo deseable, cuando tú ya empiezas a preguntarte, oye, ¿por qué me siento tan mal habitualmente? ¿Por qué de repente no tengo ganas ya no solamente de salir, sino de levantarme de la cama, de asearme, de hacerme de comer? Esas, digamos, acciones de autocuidado, cuando tú de repente eres consciente de que no te estás cuidando con los mínimos, por favor pide ayuda, siempre un profesional. Y ese profesional puede ser incluso tu médico o médica de cabecera, que por ahí empiezas a tirar del hilo y probablemente te dé, primero, algunas estrategias y también te puede derivar a otros profesionales que te pueden ayudar. Ajá, bueno, pues tomen buena nota, ¿eh? Porque no estamos hablando de algo que sea una tontería, de algo pasajero, que a lo mejor puedes decir, ah, no, es simplemente porque estoy cansado y me apetece quedarme en casa y no hacer nada y demás. Está bien cuando lo haces un día o dos, pero creo, Javier, que lo hemos comentado, como dices ahora, que si se alarga en el tiempo, Claro, sobre todo, mm, para mí la clave está en esa sensación de, oye, es que no hago ni lo básico por mí. De claro. repente es que me veo 3 días con el pijama, que llega el viernes porque llega el fin de semana y no me lo quito hasta el lunes cuando voy a trabajar y además lo hago porque tengo que ir a trabajar. Y me arreglo porque en el trabajo me exigen que me arregle porque si no, ni eso, ¿no? Ese tipo de indicadores también en la comida, esencial, en los ritmos del sueño, también son indicadores claves de que tu salud mental está siendo afectada. Muy bien. Nos quedan 2 minutitos. Yo no sé si podemos dar buenos consejos para, bueno, dimos algunos antes, pero algunos más, para socializar, para salir de Sí. casa y movernos en este mundo. Vamos a poner una especie de protocolo, como decíamos Vale. a veces, ¿no? Es como, bueno, si te sientes incómodo, incómoda en ese grupo externo, primero pregúntate si simple y llanamente es que ya no encajas ahí porque los valores han cambiado. No tienes un problema. Simplemente, como las personas cambiamos, pues vamos cambiando de lugar y de entorno conocido y afable. Dime. Perdona, y no tienes por qué terminar enfadado con ese grupo de Claro, por amigos. Es supuesto que como no. la separación de pareja, todo se puede hablar, Ujú, ¿no? Y ujú. Es más, yo conozco a poca gente que tenga todos los amigos de cuando iban a la escuela. Es decir, vamos cambiando de etapa, vamos cambiando de intereses y de entorno. Entonces, primero, aceptar el cambio como algo habitual en la vida. Segundo, si cuando tú estás solo contigo mismo estás bien, tampoco te sientes
tampoco tienes un problema. Simple y llanamente, digamos que el porcentaje de tiempo que pasas contigo y con los demás también ha cambiado. También está genial. Pero si de repente hay 2 puntos en los que tú no tienes un autocuidado adecuado, primero pide ayuda y segundo, si cuando ya te das cuenta de eso dices, oye, voy a empezar a salir, hazlo de aquella forma que dijimos antes. Póntelo fácil, grupos de personas conocidas y reducidas, tiempos reducidos, no tengas expectativas, súper importante, no digas, voy a salir este fin de semana, me lo voy a pasar genial, porque probablemente no pase así, ¿no? Y si pasa genial, pero si lo haces desde la comparación, que es otro de los puntos que también vamos a poner, no compararte, muy probablemente te fijes en lo que te falta y no en lo que tienes. Y entonces al final has decidido salir y vas a decir, bueno, pues no era para tanto, total, me voy a seguir quedando en casa. Y se trata de que no, de que como dijimos antes, vayas experimentando que salir es seguro para ti, es agradable para ti y no pasa nada por dar ese paso de vez en cuando. Exacto. Bueno, y cambiar también, que cambian tus gustos, que a lo mejor no te apetece salir de noche, sino ahora eres más de día, de asaderito Por de ejemplo. día y estar a las 9 en casa para dormir, que también, que todos cambiamos, ¿vale? ¿Vale? Y no pasa nada. Javier, me ha encantado el tema, lo retomaremos de otra forma más adelante porque tenemos meses por delante de Conexión Amare para dar y para regalar. Así que gracias como siempre por haber estado con nosotros y nos encontramos la próxima semana. Gracias a Conexión Amare, a ti y a todos nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues recuerden que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web www.javierperrocaltadeo.com y también tienen la página web de los retiros de Ensoy Universe, www.ensoyuniverse.com, que pueden encontrar toda la información de estos retiros. Y recuerden también nuestras vías de contacto. En nuestro correo electrónico conexionamare@canariasradio.es. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Y nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial al patrocinador de nuestro programa, Servicios Medioambientales Canarios, logra casos de éxito en el tratamiento de ozono en agricultura en Canarias, como sistema ecológico y sostenible frente a enfermedades de cultivo, oxigenación de tierra y eliminación de residuos plásticos y otros. El cultivo ecológico, un fruto sano, libre de químicos, salud para nuestro organismo. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. En el control hemos estado acompañados por Adrián Santana. Gracias, compañero, por tu trabajo. Y hoy nos vamos a despedir con una cita de Cicerón, escritor, orador y político romano que vivió entre el 101 y el 43 a.C. Y dice así: si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos. ¡Feliz semana!